Bueno, vamos a hablar de esto porque está en comunicación con nosotros Alberto Morelli, que es el presidente de Maizar, y que Maizar presentó también en APRESID, en el Congreso, hace poquitas semanas atrás, un estudio que muestra justamente esta radiografía que nosotros describíamos recién. Lo saludamos a Morelli. Morelli, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchísimas gracias por el llamado. No, Buen gracias día. por atendernos. Bueno, la buena noticia es que tenemos una producción de maíz enorme en la Argentina que ha crecido muchísimo, que ha detenido el avance de la soja. Desde allí, el punto de vista de la sustentabilidad, es una gran noticia, ¿no? Sí, por supuesto, y aparte, nada más apropiado que un llamado de Río Cuarto y de la provincia de Córdoba, que es la primera provincia en producción de maíz de la Argentina, y diría que es casi la primera provincia también en transformación, Ujú. ¿no? Creo que Claro. Córdoba ha tenido durante muchos años una política muy coherente en agroindustria, que ha hecho que se hayan podido desarrollar industrias de transformación del maíz, que como bien ustedes decían, aproximadamente se exporta entre el 60 y 65% del maíz que se produce, el resto se transforma en la Argentina. Y que, bueno, obviamente nosotros desde Maizar hemos siempre tratado de eh, explicar las grandes ventajas que tiene la transformación en la región. Obviamente esto fortalece, y vuelvo a repetir, Córdoba es el claro ejemplo de fortalecimiento de las economías regionales, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Que claro. es lo importante. Yo simplemente quisiera hacerles un comentario con respecto a dos cosas que ustedes dijeron. A ver. Pensar que el grano no tiene agregado de valor no es así. Ujú. El grano en sí también tiene agregado de valor porque tiene una parte de ciencia muy importante, de desarrollos biotecnológicos, que eso también es agregado de valor. Ujú. Lo que pretendemos es que tenga más agregado de valor, que se le incluya mano de obra. La carne ya tiene agregado de valor porque tiene una segunda transformación del maíz, tiene un proceso de transformación, pero por supuesto que tenemos que seguir trabajando. El maíz no solamente son obviamente las carnes, como ustedes lo nombraron, el etanol, como ustedes lo dijeron, es molienda húmeda. Claro. Y molienda húmeda, por ahí uno no conocemos que el 50% de las bebidas cola bueno, con edulcorante, Ujú. ese 50% de esas bebidas está edulcorada con fructosa, que es derivado del maíz. O el almidón de maíz, que uno no lo ve habitualmente en las góndolas, o en algunas partes de la góndola se puede encontrar, pero si uno mira en cada uno de los productos que consume, el almidón de maíz está presente en infinidad de productos, está inclusive en productos médicos como acompañante específico, digamos, hay infinidad de transformaciones, la molienda seca, la transformación en polenta, o lo que son los grits para cornflakes o los grits para cerveza. Claro. Este, bueno, vamos ahora, y la Argentina se está trabajando, y desde el Ministerio de Agricultura, bueno, ahora se sigue Agricultura y Pesca, Ujú. desde el área de Economía y Bioeconomía, la Secretaría de Bioeconomía, se creó la COBIOMAT, que es la Comisión de Biomateriales. La idea es el desarrollo de materiales biodegradables a partir del almidón de maíz y el almidón de mandioca. Claro. Eh, Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, pero por otro lado quiero agregar algo que digo habitualmente, para que tengamos conciencia de la importancia del maíz. El maíz es el producto más federal, Sí. según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es el que está presente en la mayor cantidad de provincias, vamos desde Jujuy hasta Chubut, hoy por lo menos. Entonces, hay muchísimas posibilidades de transformación, pero la transformación también tiene que ver primero, con la macroeconomía, Ujú. ¿sí? Que Claro. nos tiene que hacer competitivos, Claro. nos tiene que hacer, digamos, desde el punto de vista impositivo. Hay retenciones que las hemos criticado en el anterior gobierno y las hemos criticado en este gobierno, porque las retenciones sí son un pésimo impuesto. Ujú. Casi no existen países en el mundo que le pongan un impuesto a lo que se exporta. El resto de los países funcionan con subsidios, o Claro, sea, se lo ayuda. al contrario, claro. Es al contrario. Entonces, creo que esto es importante, este tema de la política económica y la visión, Ujú. para que también estas transformaciones se produzcan. También es necesario generar negocios. Tenemos un país, 45, 48 millones de habitantes. Sí. Nosotros tenemos una producción mucho más importante de alimentos
que la que nosotros podemos consumir. Después podemos discutir cómo es la distribución de los alimentos en la Argentina, pero eso es otra, creo que es harina de otro costal. Sí. Pero para eso también necesitamos estar abiertos al mundo, porque a alguien se lo tenemos que vender. Entonces ahí también nos pesa nuestra propia historia. Cuando cerramos los negocios, cuando se cerraron las exportaciones en Argentina, perdimos muchos años de oportunidades que fueron ocupadas por otros países. Entonces hoy recuperar estos negocios, los viejos negocios, y volverlos a hacer en nuevos negocios, lleva su tiempo, es un desarrollo largo, pero hay cosas que son positivas. Por ejemplo, la apertura, esto no atañe a Córdoba, pero sí, por ejemplo, a todas las provincias patagónicas, lo que significó la apertura de los negocios de carne libres de aftosa, significa que hoy hay un desarrollo de maíz mucho más importante. Porque hay alguien que está comprando esa carne que antes quedaba dentro del mismo mercado. Entonces, esto es complejo. Tenemos la ventaja y la gran posibilidad de tener un país que puede producir maíz. El maíz de los cereales ya lo dijo Constancio Vigil en un libro, es el verdadero tesoro que los españoles se llevaron al viejo mundo. Porque el oro y la plata se las terminaron gastando, y el maíz sigue buscando y encontrando nuevas transformaciones. Entonces, creo que el modelo, si nosotros pudiéramos ver el modelo que Córdoba ha llevado adelante, y replicarlo, y así lo he hablado con el ministro Buzo, lo he hablado con el secretario, con Marcos Blanda, la verdad que sería muy virtuoso que otras provincias pudieran copiar este desarrollo virtuoso que hay en Córdoba, porque le da una potencia y hace que la gran posibilidad de ustedes de tener la fábrica de etanol, la transformación de la burlanda en toda la cadena ganadera. ¿Eso qué significa para cada uno de los pueblos donde están desarrollados? Y que la gente se quede en el pueblo, que siga trabajando en el lugar donde nació, donde se crió, donde quiere vivir, y que tenga una vida digna, mayor mano de obra. Y eso es la verdadera manera de combatir la pobreza. ¿Dónde se ve hoy las oportunidades por ahí más rápidas, más directas para seguir aprovechando y agregándole más valor al maíz hoy en la Argentina? ¿Por dónde buscarlo? La producción ganadera, por supuesto, está atravesando un momento bastante bueno, pero el crecimiento allí se hace mucho más lento por las características propias de esa producción, ¿no? Claro, es que todos los inicios siempre uno siente que son lentos, ¿no? Porque el resto de los procesos son procesos industriales. Y para hacer procesos industriales uno tiene que generar las industrias, y eso también lleva tiempo, lleva capital. Creo que esto se va dando, y digamos, en la medida que obviamente ustedes estaban hablando antes que yo entrara al aire del tema de los vaivenes económicos y las fluctuaciones violentas que hemos sufrido en estos días. Obviamente esto no desarrolla, no contribuye al desarrollo de industrias, por lo menos hasta que esto no se perciba y se vea cuál es el horizonte hacia donde vamos, ¿no? Pero, a ver, la transformación cárnica, si bien lleva tiempo, pero está la transformación en cerdos, que es mucho más rápida. En cuanto a terminación de cerdos, los pollos tienen un desarrollo. Los cerdos hemos visto cómo ha crecido no solamente el consumo, sino Argentina ha podido empezar a exportar carne de cerdo, que también es un hecho novedoso. Lo que tenemos en la Argentina es un grado muy alto de impaciencia, y lo dice un impaciente. Un ansioso, como nos han calificado los argentinos, y creo que están muy bien calificados, estamos muy bien calificados. Es muy difícil revertir las situaciones cuando uno ha tenido un país excesivamente cerrado, poder abrir y tener un negocio rápidamente, porque lo que puede hacer el gobierno es hacer acuerdos sanitarios, ¿no? Que es importantísimo, porque es la posibilidad de acceder con sus alimentos a otro país. Ese es un acuerdo marco. Pero después vienen los acuerdos con las cadenas de comercialización, que tienen estándares privados, que esos estándares privados son por lo general mucho más exigentes que los estándares que fijan los gobiernos. ¿Por qué? Porque a su vez ellos dicen que están presionados por sus consumidores, con lo cual hay que hacer un trabajo de largo plazo, claro, que lleva tiempo, ¿no? Lento, y adecuarse a un mercado que no hace mucho tiempo desarrolló. Miren, en el caso del maíz, y ustedes bien lo marcaban, se exporta mucho. La pregunta es, si el maíz, tenemos tanto maíz, se consume el 30-35% en la Argentina,
y el 70-65% se exporta. ¿Cuál es la posibilidad de que el consumidor argentino se quede sin maíz? Nada, Casi muy ninguna. poca, digamos, claro. Bueno, entonces explíqueme por qué durante el anterior gobierno se cerró la exportación de maíz para defender la mesa de los argentinos. ¿Usted cree que eso puede volver? Bueno, yo creo que, si todos tenemos un grado de memoria, memoria reciente, eso no debería ocurrir. Creo que llevó a tensiones absolutamente innecesarias en su momento. ¿Y qué pasó con el maíz? El maíz estaba en la mitad de la superficie que está ahora. Así es. ¿Sí? Sí. En ese momento, es bueno recordarlo, nosotros desde nuestra asociación, todos los distintos presidentes, yo fui presidente durante 2012-2014, también entonces estoy en mi segundo mandato, lo decíamos públicamente, levanten las restricciones, y personalmente se lo hemos dicho a los secretarios de Comercio, como en su momento a los ministros de Agricultura, levanten las restricciones y el maíz solo se va a crecer, como se llama, la superficie. Bien. Y bueno, y eso sucedió. Creo que yo hago votos porque eso no vuelva a suceder, porque la verdad que Argentina tiene un desafío agroindustrial por delante sumamente importante, sumamente importante. Bien. Y si nosotros no nos reconocemos como un país agroindustrial, no estamos reconociendo la realidad. Creo que a veces los argentinos tenemos una cierta dificultad para reconocer la realidad, pero bueno, pero tenemos que salir de eso. Bien. Y pensar que hay un mundo que requiere alimentos que nosotros los podemos hacer, que nos va a costar, por supuesto, porque los otros también juegan, los otros países también quieren vender. Y en ese marco, creo que lo que pasó el mes pasado con el acuerdo entre Unión Europea, digamos, el acuerdo inicial, entre la negociación Unión Europea-Mercosur, es muy bueno, porque es la posibilidad de acceder a un mercado que por supuesto que tiene sus exigencias. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil, pero es preferible estar abierto al mundo, trabajar, y ese acuerdo contempla para aquellas industrias que podrían estar más desfavorecidas en esta negociación, un lapso de 15 años para adecuarse. La pregunta es, si uno en 15 años no puede adecuarse a competir internacionalmente, donde el gobierno tiene que acompañar con una economía sana, ¿no? Sí. De acuerdo. Creo que está todo dado para que, por lo menos desde lo agroindustrial, podamos dar un paso muy importante, y vuelvo a repetir, creo que Córdoba es una provincia que ejemplifica perfectamente lo que es el modelo virtuoso del maíz en su producción, en su transformación, y en su cuidado de los suelos, como ustedes muy bien lo marcaron, producto de la gran cantidad de residuos que deja y la generación de carbono, que en definitiva es materia orgánica, y Así eso sumado a otra política muy virtuosa que tiene el Ministerio de Agroindustria, o de Agricultura y Producción de Córdoba, es el tema de las buenas prácticas. Así es, que viene haciendo hace un par de años ya esta parte, ¿no? Hace varios años a esta parte con ese programa en particular de las buenas prácticas. Alberto, le agradecemos muchísimo estos minutos. No, el agradecido soy yo, les mando un abrazo muy grande y bueno, y que sea lo mejor para la Argentina. Bueno, muchas gracias, muy amable.